Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera Ingeniería Química, la materia Balance de Materia y Energía, impartida por el profesor Feria Hernández Everardo Antonio, del grupo 3401, cuyos integrantes son Ayala Martínez Brenda y Padilla Ramírez Orlando, presentan Balance de Materia en Evaporación. El problema dicta lo siguiente: se alimenta un primer evaporador con 3.632 kg por hora de una solución de hidróxido de sodio al 10% en peso. De esta se extrae una corriente de agua y corriente de fondo con 16% en peso de hidróxido de sodio. La corriente de fondo se envía al segundo evaporador, donde se extrae el agua y se obtiene una solución al 20% en peso. Determinar los flujos másicos del agua evaporada en cada evaporador y las corrientes de salida en cada evaporador asimismo. Para esto primero debemos desarrollar un diagrama para nuestro problema y también dar con los datos de este mismo. Aquí podemos dar con los dos evaporadores, nuestras dos corrientes de salida y finalmente las corrientes de agua. Tenemos la corriente 1 donde se nos da la cantidad, también los componentes de hidróxido y de agua. En cambio en la corriente 3 solamente tenemos los componentes y en M5 igual solo los componentes de hidróxido y agua. Las corrientes 2 y 4 son solamente agua, por lo cual no es necesario poner por componentes y solamente necesitamos el dato de su flujo. Ahora bien, se hará un balance global donde M1 es igual a M2 más M4 más M5. Para nuestro balance del primer evaporador tenemos que M1 más los componentes de M1 es igual a M3 más los componentes en M3. M3 es igual a M1, nuestro flujo 1, por los componentes del flujo 1 entre los componentes del flujo 3. Y finalmente tenemos que M2, nuestro flujo 2, es igual al flujo 1 menos el flujo 3. Para el balance de nuestro segundo evaporador tenemos que el flujo 3 por los componentes del flujo 3 es igual a los del flujo 5 por los componentes del flujo 5. Para el flujo 5 es M3, nuestro flujo 3, por los componentes del flujo 3 entre los componentes del flujo 5. Y tenemos a M4, el flujo 4, que es igual a el flujo 3 menos el flujo 5. Como podemos darnos cuenta, son los mismos balances del evaporador 1, ya que este problema es bastante sencillo y se nos da la posibilidad de hacer un solo balance y tomarlo para los dos evaporadores. Obviamente nuestros datos van a variar, pero las ecuaciones serán las mismas. Y ahora pues seguiremos con nuestro simulador. Como pueden ver, aquí ya está resuelto nuestro simulador, pero como siempre iremos paso a paso y comprobaremos de que está bien resuelto. Ahora bien, en el problema inicialmente solo tenemos corriente 1 y nuestras componentes de hidróxido de sodio. Es muy sencillo, para sacarlas del agua solamente tenemos que restarle las que hay en los componentes de hidróxido para todas las corrientes menos para 2 y para 4, ya que 2 y 4 simplemente son agua. Aquí podemos ver que es 1 es 0.9 y de hecho se ve la ecuación 1 menos la componente de hidróxido en M3. Tenemos el valor y lo mismo sucede en M5 para la componente de agua.
Aquí no se utilizó, pero pues es 1. De hecho, si quieren lo podemos resolver. Es 1 menos la componente de hidróxido y nos da el mismo valor. Una vez hecho esto, podemos dar con las ecuaciones resueltas. Para eso, primero iremos con M3, donde aquí están las ecuaciones. Podemos ver que se multiplicaron ya los valores de las componentes en M1 por el flujo, dándonos estos flujos por componente. Utilizaremos la de hidróxido de sodio entre la componente de hidróxido de sodio en 3 para dividirlo y dar así con el flujo 3. Multiplicaremos el flujo 3 por los componentes de hidróxido de sodio y agua en 3 y nos darán estos dos valores. Ya solo falta para nuestro primer evaporador sacar la corriente en 2, que es simplemente agua, y se le restará M1, se le restará a M1, M3. Aquí está tan sencillo, nos da el valor. Lo mismo sucede en M5, como ya habíamos dicho, son los mismos balances en los dos evaporadores y por ende son las mismas ecuaciones. Aquí tenemos el flujo de la componente de hidróxido de sodio 3 dividido entre la componente de hidróxido en 5, dándonos así el flujo 5. Multiplicaremos nuevamente el flujo 5 por las componentes de hidróxido y de agua de esta corriente y nos las dará aquí. Ya para terminar el ejercicio solamente falta M4, que es M3, el flujo 3, menos la corriente 5. Y con esto habremos terminado el ejercicio, pero sin antes, como no, comprobar. Tenemos M1 y a la salida, por el balance global, daremos con la otra. No tomamos en cuenta M3 ya que esto lo conforman M4 y M5. Pero pues es tan sencillo como decir también lo mismo, que es M2 más M3 y ya está. Y eso sería todo.